días. Más o menos nomás. Buenos días. Buenos días. Tío Juan fue una persona que influenció mucho mi vida, porque cuando mi hermano Marcelo y yo éramos chicos, él nos llevaba a su casa y con Tierra Reforma nos contaba historias bíblicas. Mamá era recién convertida y cuando tío Juan vino aquí, desde los 6 años hasta los 15, vine aquí al campamento, todo enero, julio. Los libros de la Biblia aprendí aquí, muchísimos versículos bíblicos aprendí aquí, historias misioneras aprendí aquí. Campamento es un tiempo muy, pero muy precioso. ¿Por qué? Porque lo que muchas veces no aprendemos en 6 meses en la iglesia, en 5 días aprendemos muchas cosas, porque Dios siempre habla. Fíjense que el apóstol Pablo dice, refiriéndose al Señor Jesús, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo no soy nada. Toda la honra y la gloria es del Señor Jesús. En Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice que un día toda rodilla se doblará, sea alemán, sea inglés, sea americano, mexicano, de nigeriano, de cualquier nacionalidad, todos se van a doblar sus rodillas delante del Señor Jesús. Por eso la gloria nunca es para nosotros, y la gloria siempre es para el Señor Jesús. Muy bien. Cuando Rodrigo entró en contacto conmigo, me preguntó cuál sería el tema. Yo pensé, la primera cosa que me vino el Espíritu Santo, me puso en mi mente, es justamente: no te ajustes a este mundo, o no os conforméis con este siglo. ¿Por qué? Porque es muy fácil conformarse con este siglo. Yo tengo 3 hijos. Felipe tiene 18, Natalia tiene 16 y Gabriel tiene 5. Y yo siempre les hablo, ahora Felipe va, si Dios permite, va a entrar a la facultad. Y la facultad tiene su forma. Los universitarios tienen su forma de ser, de pensar, de actuar, de divertirse, de hablar. Siempre va a tener su forma. Pero existe la forma del mundo y existe la forma de Dios. Y otra cosa que me gusta de Dios, ¿sabes qué es? Es que vos y yo elegimos. Vos no sos obligado a elegir lo que Dios dice, ¿no es cierto? Cuando un paciente consulta conmigo y principalmente los diabéticos, y su azúcar era allá arriba, y vos estás tomando remedio, sí te dice, pero te mientes todo. ¿Qué va a tomar? No está tomando. Su azúcar está en 200, 300. Y yo le digo, bueno, yo no voy a estar en tu casa dándote el remedio toda la hora, ni vigilando lo que vos estás comiendo. Vos sos el que te vas a cuidar. Pero sabes una cosa: si vos te cuidas, tenés tus consecuencias. Y si no te cuidas, también tenés tus consecuencias. Y así somos con Dios. Vos y yo elegimos lo que vamos a hacer con Dios. Ahora, lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:7: todo lo que yo siembro, cosecho. No se puede sembrar limón y cosechar guayaba, va a ser limón. Y así es. Si yo me someto a las cosas que Dios quiere, yo voy a recoger las bendiciones de Dios. Vamos a leer, son 2 versículos. Muchos de ustedes ya deben saber de memoria. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarse, tomar la forma, siglo, mundo, transformaos. Nosotros todos tenemos una mente, una mentalidad que es propia del mundo. Yo como hombre
Cuando siempre fue así, continúa siendo, cuando vos ves una chica o una mujer, como tenés hormonas masculinas, te atrae. Entonces, yo tengo mi mentalidad mundana. ¿Qué voy a pensar? Voy a pensar en lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesús dice, escuchaste que fue dicho, no adulterarás. Sí, realmente no podés acostarte con otra mujer que no sea tu esposa. Pero yo os digo que si le mirás a la chica y codiciar aquí, ya pecaste. Entonces yo necesito transformar mi mente. ¿Y cómo transformo mi mente? Solamente de una manera, leyendo la palabra de Dios. Y la ayuda es memorizar. Yo tuve muchos problemas de pecado, o sea, de malos pensamientos, muchos malos pensamientos. Pero ¿cómo vencí? Única y exclusivamente por la palabra de Dios y memorizando. Por eso es importante la memorización de la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió esta carta a los hermanos que estaban en esta ciudad que se llama Roma. El apóstol Pablo fundó varias iglesias aquí en esta región. Éfeso, la parte del Asia y la parte de Macedonia, Tesalónica, estuvo en Atenas predicando, varios se convirtieron. Filipos, que fue la primera ciudad europea donde el apóstol Pablo estuvo predicando. Y ni el apóstol Pablo ni el apóstol Pedro fundaron esta iglesia. Probablemente en el día de Pentecostés los que se convirtieron aquí llevaron el evangelio a Roma. Entonces no se sabe exactamente cómo fue fundada esa iglesia, pero en fin, el apóstol Pablo le escribe a los romanos, a los hermanos que estaban en Roma. Ese relato está en Hechos capítulo 2 versículo 20, y aproximadamente ese hecho pasó en 30 años después que el Señor Jesucristo haya nacido. 56 años después de Cristo, el apóstol Pablo escribió esta carta, probablemente juntamente con Primera y Segunda de Corintios. Él conocía muy bien a estos cristianos, y la mayoría de estos cristianos que estaban en la iglesia de Roma eran gentiles. Pablo llegó a Roma en torno del año 60 después de Cristo. ¿Cuándo fue que Pablo llegó a Roma? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo se fue? Preso para defenderse juntamente delante de César. Muy bien, en el capítulo 11 versículo 22 dice el apóstol Pablo: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, se refiriendo a los judíos que no les aceptaron al Señor Jesús, pero la bondad para contigo. ¿Contigo quién? Los gentiles, paraguayo, brasilero, argentino. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Por eso que el apóstol Pablo empieza el capítulo 12 diciendo: por favor, te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo, tu ojo, tu oído, tu boca, tus manos, tus órganos sexuales, tus pies a Dios. Mis ojos no es para ver pornografía, mis oídos no es para oír cosas que no le agradan a Dios, mis manos no es para tocar cosas indebidas, mis órganos sexuales no es para tener relaciones sexuales fuera de lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que es dentro del matrimonio, y mis pies no para llevarme a lugares que no le agradan a Dios. Y el apóstol Pablo es muy claro en ese sentido. Él quiere que todo nuestro ser sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Daniel, Misael, Ananías y Azarías fueron jóvenes convictos. Ellos tenían una convicción de servirle a Dios. Ellos no se conformaron al sistema que Nabucodonosor les quería imponer. Pero ¿qué ellos hicieron? No, nosotros no nos vamos a contaminar con la porción de la comida del rey. Así fue también Samuel desde chiquitito, cuando por la primera vez siendo niño escuchó la voz de Dios en el templo.
Así fue David, a pesar de que David le mató a Urías por causa de su mujer Batseba. ¿Y qué hizo? Pecó, pero después fue llamado un hombre según el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Entonces nosotros tenemos que pensar y actuar como estos actuaron también. Y esa misericordia de Dios es la que nos alcanzó. Cuando yo tenía 6 años en la escuela dominical en Luque, la tía Gladys estaba contando la historia del libro Sin Palabras. Yo me recuerdo muy bien. Y cuando llegó la primera parte de la página negra donde hablaba del pecado, yo entendí que era pecador. Y cuando ella dijo, ¿quién le gustaría recibir al Señor Jesús? Y dije, yo quiero. Y desde esa vez, a los 6 años, decidí recibirle al Señor Jesús como Salvador de mi vida. Y no me arrepiento. Gracias a Dios fue la mejor decisión que tomé en mi vida. ¿Por qué? Porque es una decisión para toda la eternidad. Y fíjense que mueren personas jóvenes, niños, mueren adultos y mueren ancianos. Hay personas que ustedes saben muy bien que salieron, y jóvenes que salen, viajan o se van a determinado lugar y pueden morirse en un accidente. Yo me puedo morir hoy, pero voy a pasar, no importa cuántos años yo viva, lo que importa es dónde voy a pasar mi eternidad. Vos ya te hiciste esa pregunta es la pregunta más seria e importante de tu vida y de mi vida. Por eso el Señor Jesucristo vino. El apóstol Pablo habla en el versículo 2, en el versículo 1 del culto racional. ¿Qué es el culto racional? Vos y yo somos seres racionales. Después voy a mostrar un gráfico donde justamente nos muestra un poco en dónde está esa cuestión de la racionalidad. Vos y yo somos seres racionales. ¿Qué significa eso? Todos somos inteligentes, todos tenemos inteligencia para discernir, para entender. Y el apóstol Pablo, cuando habla de culto racional, se refiere a adoración espiritual. Y cuando dice el sacrificio, habla del sacrificio espiritual de vidas consagradas a Él. Dorcas bordaba, costurera, ejerció una profesión y dedicaba su profesión a Dios. Lucas fue médico y dedicó su profesión a Dios. Priscila y Áquila, ¿qué hacían? Tiendas y dedicaron su profesión a Dios. Yo tengo que hacer un sacrificio espiritual como médico en adoración a Dios. La adoración a Dios no es solamente cuando estamos cantando aquí, sino en el día a día, en el consultorio, cuando yo estoy atendiendo a los pacientes, yo estoy haciendo mi culto racional. ¿Por qué? Porque yo le estoy testificando a mis pacientes, porque yo estoy mostrando vida espiritual y buen testimonio a los demás compañeros en la unidad de salud donde yo trabajo. Y ese es el culto racional. Eso es lo que Dios espera de mí y Dios espera de nosotros. Le adoramos a Dios en nuestro ministerio. Si yo tengo el don de enseñanza, entonces le voy a adorar a Dios por el don de enseñanza. Si yo tengo el don de dar, de ver la necesidad de los demás y ayudarles, voy a adorarle a Dios también en ese don que yo tengo. Nuestra alabanza, así como nosotros estamos cantando el gran yo soy. ¿Qué significa yo soy? Yo soy es la expresión que Dios, el Señor Jesucristo, usó con Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiente y Moisés le preguntó, me van a preguntar, ¿quién me envió? ¿Y qué le vas a decir? Y vos le vas a decir que el gran yo soy te envió. El gran yo soy. ¿Qué significa el gran yo soy? Significa el Dios todopoderoso, el Dios autosuficiente y autoexistente. 3 significados tiene el gran yo soy. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan,
Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Fíjese cuántas veces el Señor Jesucristo utilizó esa misma frase. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. No existe otro Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Por eso yo tengo que alabarle con mi ministerio, con nuestra alabanza y con mis bienes materiales, ofrenda. Yo lo que tengo le doy. Si es mi auto, uso para la hora feliz. Si es mi computadora, para hacer estudio bíblico. Si es mi estetoscopio, mi esfigmomanómetro, todo voy a usar para la honra y gloria de Dios. Todo lo que yo tengo es de Dios. No hay nada que yo tenga que no sea de Dios. Dios es el que nos da la salud para trabajar. Dios es el que nos da las condiciones para trabajar, la intelectualidad para estudiar. Todo viene de Dios. No hay nada que sea mío. No hay nada que sea por mí, porque yo soy bueno, porque yo soy inteligente. Todo viene de Dios. ¿Qué significa conformarse? Tomar el estilo o manera de vida del presente siglo. Dejar el estilo de vida que es dominado por Satanás. Satanás tiene su estilo. Satanás siempre fue contrario a Dios. El primer pecado del universo fue justamente el orgullo. Cuando Satanás dijo: subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo, él quiso ser igual que su creador. Pero nadie puede ser igual al creador. Como Dios creó y su criatura va a ser igual a él. No existe eso. Él quería ser y quería ocupar el trono de Dios. Imagínense. ¿Y qué le restó? Tarjeta roja. No puede ser así. Y los ángeles solo tienen una opción. Ellos no tienen más dos opciones. Y decidieron, él y los demonios, y fueron expulsados. Y a partir de allí, ¿qué pasó? Satanás es el enemigo número uno de Dios. Fíjese que el primer ataque de Dios en toda la creación fue ¿cuándo? Después del sexto día, cuando Dios creó a Adán y Eva. Él no quiso meterse cuando creó el sol. Él no quiso meterse cuando creó los árboles. Él no quiso meterse cuando creó las estrellas. Él no se metió en ningún momento. ¿Cuándo se metió? Cuando hizo a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque era la manera que tenía de introducir el pecado en el mundo. Y así fue que, gracias a la desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró en el mundo. Y él tiene su propio sistema. Entonces, conformarse significa tomar el estilo o manera de vida del mundo, de este siglo, de Satanás. La moda. Fíjense los jugadores de fútbol. ¿Cuántos tatuajes tiene Neymar? Toda se hace, pega moda. ¿Qué quieren hacer los otros? Quieren copiarle también. La palabra de Dios es muy clara. Existen cosas que yo puedo afirmar en la palabra de Dios, existen otras cosas que no puedo afirmar. Pero por ejemplo, el tatuaje, el Levítico dice que no haréis marcas en vuestro cuerpo. El tatuaje no es del agrado de Dios. Las bromas, chistes verdes, las palabras sucias, groserías, eso no es. Eso es conformarse a este mundo. La música. Pero hay estilos que podemos cambiar la letra e introducir en la parte de los evangélicos. Cuidado, cuidado. Los hábitos. Allá en Brasil dice que antes de casarte tenés que hacer un test drive con tu novia. Entonces vivís un tiempo. Si se dan bien, entonces se van a casar. Si no se da bien, no te va a casar. Eso es mentira de Satanás. ¿Pero qué son? Son hábitos, entretenimientos, manera de divertirse. Existen maneras sanas de divertimiento y existen maneras que son del mundo de divertimiento. Estilos, en fin, de ropa, de cómo portarse.
todas son cosas que el mundo me molda desde afuera y yo tomo la forma del mundo. Eso significa conformarse. Ahora, si yo soy transformado por Dios, el fruto del Espíritu Santo aparece en mi amor, gozo, paz, paciencia, autocontrol, satisfacción y así va. Porque Cristo me cambia desde el interior. La renovación del entendimiento significa quitar el pensamiento que viene de mi carne, lo que me gusta, que viene de Satanás, y colocar el pensamiento de Dios. Y eso no es fácil y a mí no me gusta, porque yo quiero tener mi manera de pensar, yo quiero actuar como yo quiero hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Es así. Si yo cuando antes de ser casado, claro que quería tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque mi carne quería, pero la palabra de Dios me dice que no puedo tener, porque existe un límite. Entonces va a ser siempre la lucha de lo que yo quiero y de lo que el Señor quiere para mi vida. Y si yo soy transformado por Él, yo voy a obedecer lo que Él dice. Por eso lo que no hablamos en religión, y sí hablamos un relacionamiento íntimo de Dios conmigo. Mundo, sociedad o sistema que el hombre construye para ser feliz sin Dios. Es el reino contrario de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? ¿Alguien sabe de memoria? Yes. Exactamente. Satanás nos ciega el entendimiento. Eso que Adolfo dice es mentira. Mentira esa. Vos haces tu vida, viejo. ¿Qué te va a importar por lo que dice Adolfo o por lo que o la Biblia? Dejate en eso, será. Lo que importa es lo que vos querés. Hacer lo que vos querés, será. Si querés fumar marihuana, fumásela. Si querés usar cocaína, usásela. Si querés cerveza, amarula, velho barreiro, 51, dale, será, metele nomás, viejo. ¿Qué te va a decir? Si querés tener relación sexual con cuantas chicas quieras, tener nomás, será. ¿Quién te va a decir? Y no es así. Eso es lo que Satanás nos dice. Por eso que es un sistema construido para ser feliz sin Dios. Y no es así. El mundo tiene su propia política. En Brasil nosotros tuvimos las elecciones ahora de un partido, el PT, que es el Partido de los Trabajadores, que claramente estaba alineado con la ideología de género y claramente estaba alineado con la cuestión del abortamiento. Yo soy contrario al abortamiento. ¿Por qué? Porque cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, ya es un ser, ya hay un espíritu, alma y cuerpo. Y Job dice que quien da y quien quita, ¿quién es? Yo no puedo decidir si le voy a quitar o le voy a... En la iglesia de Sara y Marcelo, yo le admiro mucho a una pareja, Edson y su esposa Ada. Tuvieron una criatura anencefálica, sin cerebro, y el médico les dijo para que le quite, porque no iba a vivir. Y que ellos dijeron, no, quien da y quien quita es Dios. Nosotros no vamos a quitar esa criatura. Y duró, me parece que 35 días. Yo le visité a ellos y ella le daba la leche materna en jeringa, así en la boquita. Impresionante, eso me impresionó demasiado, porque imagínate si pasaba conmigo, que mi esposa y yo íbamos a decidir, pero ellos tienen razón, porque ellos no decidieron. Quien da y quien quita es Dios. Y el mundo tiene su política, tiene su arte. Ahí está el profesor de música. ¿Cuál es el arte que el mundo te da? Vos sabés bien. ¿Saben los tipos de música? ¿Saben los tipos de teatro? ¿Saben el arte? Satanás tiene su propio arte. La música, diversiones, mentalidad, estilos de vida. Quiere que todos vivan así, y así es.
Satanás impone que sea así. Por ejemplo, cuando este presidente de Brasil, Bolsonaro, se alineó con Israel y quiere cambiar la embajada de Brasil que está en Tel Aviv, quiere llevarlo a Jerusalén. Muchos países del mundo se volcaron contra él. ¿Por qué? Porque el sistema es contra Israel. Porque Israel es el pueblo elegido de Dios. El sistema es contra Dios. Es una corriente contra. Y nosotros, vos vas a ser minoría en tu clase. Mi compañero me decía: Adolfo, vos sos medio gay, ¿será? ¿Y por qué? Decía: vos no, te conozco hace 3 años, vos no tenés novia. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gustan los hombres? Me decía: vos no salís con nosotros, vos no te vas a las fiestas, vos no te cagues. ¿Qué es lo que vos haces, será? ¿Qué es lo que es tu vida? Como diciendo, vos demasiado argel es tu vida. Y así, somos minoría. ¿Por qué? Porque el mundo quiere imponerte. Yo hago prenatal de chicas de 15 años. Hay chicas de 15, 16 años que ya tuvieron 3, 4 muchachos con relaciones sexuales. Con 14, con 15, con 16. Eso es natural para el mundo, pero no para Dios. La pregunta es: ¿vos estás viviendo de acuerdo con el sistema del mundo o estás viviendo de acuerdo con lo que Dios quiere? Vos elegís, yo elijo. 3 maneras de conocer la voluntad de Dios: teniendo un cuerpo consagrado, una vida separada y una mente transformada. Si tu mente no es transformada, difícilmente vas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuidado con la pornografía. Yo tengo un estudio único exclusivamente respecto a la pornografía. La pornografía es un vicio, así como el cigarrillo, así como el alcoholismo, así como la masturbación. La pornografía es un vicio. El cerebro quiere, y nosotros nos guiamos por neurotransmisores. Y la pornografía te ofrece un placer rápido. Y cuanto más rápido es, mejor para el cerebro. Y cuanto más placer eso te causa, vos querés más. Y así funciona la pornografía, así funciona la cocaína, así funciona el cigarrillo, y así va todo lo que Satanás quiere. Por eso es fundamental tener una mente transformada. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23: todo vuestro ser, que es, yo tengo y vos tenés, espíritu, alma y cuerpo. Fíjense que él usa primeramente de lo más importante para lo menos importante, el espíritu. Chicas, si vos querés casarte algún día, sí, pero no parece. Esa que no está muy animada. Vamos a darle comida a esta chica, pues va a ver robar. ¿Querés casarte o no? Sí, ya. Vos sí, bueno, listo. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? No vayas a mirar, tenés que mirar el espíritu. Pero ¿qué es lo que las chicas miran? ¡Ay! No, ese es rubio, alto, mirá porque es lindo este muchacho rubito. ¿Vos sos lindo? Sí, ¿viste? Ay, así es lo que me gustan los rubios. Ah, no, me gustan los morenitos con barba, musculoso. ¿Qué hay que ver? Primero el espíritu. Bueno, ¿qué es el cuerpo? Donde yo tengo el gusto, el tacto, la visión, el olfato, la audición. Eso es lo que vos ves en mí y lo que yo veo de vos. Eso es nuestro cuerpo, lo que el Señor Jesús nos hizo. ¿Qué es el alma? Donde yo tengo mi razón, mi mente, afecto, imaginación, conciencia, memoria. Cuando la palabra de Dios dice y habla de corazón, la mayor parte de todas las referencias de corazón se refiere al alma. ¿Por qué? Porque allí vienen mis pensamientos. Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda. ¿Qué es el corazón? Aquí, la mente. ¿Por qué? Porque de él procede
La fuente de vida, dice en portugués. ¿Cómo dice? No me recuerdo más en español. Emana la vida. Y es justamente de aquí donde emana la vida. Aquí donde empiezan mis malos pensamientos. Es aquí donde empieza el pecado. Es en mi mente. Y el espíritu es donde yo tengo mi conciencia, donde yo le adoro a Dios y donde yo tengo la volición, la voluntad. La voluntad está medio mezclada entre el alma y el espíritu. Ahora, un médico puede hacerte una resonancia nuclear magnética de tu cerebro y va a ver tu encéfalo, va a ver tu tronco encefálico, va a ver la cisterna, va a embopear. Bueno, pero nunca va a ver el alma y el espíritu. Y cuando la palabra de Dios dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él, se refiere al alma y el espíritu. Porque es donde yo odio o amo, me gusta o no me gusta. Dios ama y Dios odia. A Dios le gusta, a Dios no le gusta. Dios tiene decisión, yo también tengo decisión. Por eso que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y aquí es donde yo debo adorarle. Cuando estamos cantando en el grupo de alabanza, fundamental saber, no nos guiemos por las emociones. Ay, Señor Jesús, yo te voy a consagrar. Y nos vamos la noche de el fogón y agarramos un tronco así. Lucho y yo veíamos cuál era el tronco más grande para consagrar, porque no había luego. Y te vas con tu tronco. Ay, Señor Jesús, yo te prometo que voy a leer la Biblia todos los días del año. Y pasan 3 meses. Eso no fue adoración espiritual, fue emoción. Y cuando el apóstol Pablo dice que es vuestro culto racional, él se refiere a esta parte, a la adoración en espíritu. Tenemos que cantar con vigor, con fuerza, pero con entendimiento. Y todo lo que yo pronuncio, yo voy a rendir cuenta delante de Dios. Si yo le digo a Dios que le estoy consagrando mi cuerpo, Él me va. Vos dijiste en Maranata, enero de 2019, vos dijiste que consagraste tu cuerpo y vos no te consagraste. Él me va a cobrar eso de mí. Lámpara para mis pies es tu palabra. ¿Querés ser feliz en el matrimonio? Mira la palabra de Dios. ¿Querés ser feliz en tu trabajo? Sea de tiempo integral a Dios o sea en tu trabajo secular, la palabra de Dios me muestra. ¿Querés tener sabiduría? ¿Cómo educar a tus hijos? La palabra de Dios nos muestra. ¿Querés tener sabiduría? ¿Cómo invertirte tu dinero, ofrendas? ¿Cómo vas a gastar? La palabra de Dios. ¿Querés saber cómo tenés que tener relaciones sexuales? En Cantares muestra, los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, habla sobre sexo. La Biblia habla, sí, la Biblia. ¿Por qué? ¿Quién puso el sexo? Fue Dios. Dios le hizo a Adán y Eva, siendo ellos mismo que eran inocentes, le puso los órganos sexuales a los dos. Entonces, sexo viene de Dios. Si vos querés ser feliz, entonces tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, yo puedo hacer a mi manera. Y ahí es justamente lo que Satanás quiere. Y eso es justamente el conformarse con este mundo. Terminando ya. No vayas a ser sabio en tu propia opinión. Temele a Dios y apartate del mal. Ese es un consejo que Salomón nos da. No, yo sé todo, yo sé cómo tengo que hacer. No hay necesidad de que la Biblia me diga, me muestre lo que yo voy a hacer. No es así. La palabra de Dios nos muestra cómo tenemos que hacer. Ve, escucha el consejo de la palabra de Dios. Dios te creó a vos y a mí, solamente que nosotros pecamos. Adán y Eva pecaron. Y por estar en pecado nos separamos de Dios. El pecado, Isaías dice que Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que vuestro pecado hace separación entre vos y yo. Vos y yo somos mentirosos. ¿Quién nunca aquí mintió?
Todos somos mentirosos. Malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos. Desde que llegaste al campamento hasta ahora, en algún momento al mirarle a alguien o de alguna manera no te gustó algo, ya pensaste mal de alguien probablemente. Desobediencia. ¿Quién aquí es súper obediente a los padres? Yo le desobedecí también a mi mamá en varios aspectos. Todos somos pecadores. ¿Quién nunca fue rebelde a la palabra de Dios o a las autoridades o a los padres? Pero ¿qué pasa? Yo quiero, pero si yo me voy a la iglesia, me puedo salvar. Pero si yo tengo mi religión, me puedo salvar. Pero si yo soy una persona buena, como Nicodemo, no, yo sí, soy un maestro de la ley, imagínate, yo me voy al cielo. Y el Señor Jesús le dijo, no, tenés que nacer de nuevo. Por eso justamente lo que la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses, en llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios. Y conocerle a Dios significa, sí, Señor Jesús, yo soy pecador, yo necesito de tu perdón, perdóname. Y eso se hace una vez y para siempre. Vos ya le reconociste al Señor Jesús como Salvador de tu propia vida. Esa es la decisión más importante de nuestras vidas. Uno de los ladrones que estaba siendo crucificado con el Señor Jesús, a los 46 minutos del segundo tiempo, le dice así: por favor, acordate de mí cuando esté en el paraíso. Y el Señor Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo. Él no tuvo tiempo de bautizarse, él no tuvo tiempo de irse a una iglesia, él no tuvo tiempo de hacer obras. ¿Qué él hizo? Confió en el Señor Jesús en el último instante de su vida. Fue así con mi abuelo. A los 72 años murió por consecuencia del cigarrillo, por problemas de mala circulación y problemas cardíacos. Y 2 días antes de morirse, él le reconoció al Señor Jesús como Salvador de su vida. Mi abuela, con 88 años, 45 días antes de morir, tenía un cáncer de páncreas. Ella no sabía, que estaba con Gianni conmigo, y fue en la Navidad de 2004 cuando ella le recibió al Señor Jesús como Salvador de su vida. Y 45 días después se fue, partió. Pero reconocer. Vos ya le reconociste al Señor Jesús como Salvador de tu vida. Hoy es el día, hoy es el día que el Señor Jesús quiere salvarte. El Señor Jesús es el puente, el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de llegarse a Él. Por eso fue justamente que el Señor Jesús vino a este mundo. El Señor Jesús estuvo 6 horas clavado en una cruz, derramó su sangre preciosa para que si vos y yo le reconozcamos como Salvador de nuestras vidas, Él pueda limpiarnos de todos nuestros pecados. No importa lo que vos ya hiciste, no importa. No existe pecado imperdonable a no ser rechazarle al Señor Jesús como Salvador de tu vida. Y vos elegís, yo elijo. Vos tenés que decidir qué vas a hacer. Y por eso, yo, Adolfo, estoy muerto espiritualmente. Pero si yo creo y si yo le recibo, yo puedo tener la vida eterna. No es gracias a una iglesia, a mi religión, a lo que yo soy. No, eso es gracias exclusivamente a la obra del Señor Jesucristo. ¿Y quién decide? Yo y vos. ¿Qué vos vas a decidir? Me gustaría que en este momento todos agachemos nuestra cabeza. Por favor, los ojos cerrados, nadie esté mirando. Me gustaría que en este momento vamos a orar. Por favor, cierren sus ojos, bajen sus cabezas. Y si vos entendiste el mensaje de Dios en esta mañana, no es mi mensaje, el mensaje de Dios, por favor, decile al Señor Jesucristo, en este momento Él te está escuchando, Él quiere, y decirle así: Señor Jesús, en el fondo de tu corazón, en el silencio de tu corazón, decirle: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo he ofendido tu santidad. Reconozco por tu palabra que el Señor Jesús murió y resucitó para salvarme de la condenación eterna del infierno. En este momento
Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Pueden abrir sus ojos y terminando. Si vos sos un hijo de Dios, el apóstol Pedro nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sos un hijo de Dios, estás practicando la masturbación, eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la masturbación es un pecado contra nuestro propio cuerpo y es una satisfacción sexual fuera del matrimonio. La satisfacción sexual, el orgasmo, es única y exclusivamente en el matrimonio, marido y mujer. Estás hablando cosas que no le agrada a Dios, entonces tenés que consagrar tus dichos. Estás haciendo, tocando cosas que no le agrada a Dios, consagrar tus manos. Te estás yendo a lugares que no le agrada a Dios, consagrar tus pies. Estás en pecado. El Espíritu Santo te está diciendo: mira, Señor, vos, mira, Adolfo, vos estás realmente en pecado conmigo. Entonces hoy decirle al Señor Jesucristo: perdóname, perdóname, yo quiero ser un siervo tuyo, pero no así de emoción, no, racional. Yo quiero servirte. Me impacta mucho la vida de los 5 misioneros que se fueron al Ecuador, y entre ellos Jim Elliot. Y ustedes saben que Jim Elliot tuvo un hijo, y su esposa y su hijo siguieron después el trabajo que su papá empezó. Y el hijo de Jim Elliot le bautizó al que le mató a su papá. ¿Vos harías eso? Y Jim Elliot tenía aproximadamente 45 años, mi edad prácticamente, y murió. La primera vez que vio, ¿sabes qué se llama eso? Sabiduría espiritual. Moisés dice en Salmo 90:12 que alcancemos corazones sabios. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días para que alcancemos, traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué significa eso? No importa el número de años vividos, pero sí la calidad de los años vividos en la presencia de Dios. Si yo me muero con 46, no importa. Lo importante es que haya vivido en santidad delante de Dios. Que Dios pueda bendecirnos, y me gustaría que vos pienses: no conformarse con este mundo, con este siglo, sino utilizar tu vida, tu ser, para honra y gloria de Dios.